Os propongo desde este lugar, desde esta capilla del Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, la última meditación de estos ejercicios espirituales desde la cruz de Cristo, desde el dolor, desde el sufrimiento, y sería una contemplación de Cristo con el corazón abierto. Cristo que la lanzada ha abierto su corazón y que la Iglesia siempre ha contemplado como 4 claves que vamos a tratar de explicar y de desarrollar en estos ejercicios espirituales, donde queremos ejercitar el espíritu para que aumente en nosotros una fe que se haga más viva, una esperanza más cierta y un amor que nos haga arder a Cristo, que por nosotros entrega la muerte y una muerte de cruz. La primera meditación era la Virgen junto a la cruz, junto a Juan y María Magdalena. La segunda es la contemplación de Cristo muerto en la cruz. Y ahora vamos a contemplar a Cristo ya con el corazón traspasado. Vamos a contemplar a Cristo con 4 claves que da la liturgia de la Iglesia precisamente en estos días de la Semana Santa, en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo donde contemplamos el misterio central de nuestra fe, que es Cristo muerto y resucitado. Primero es contemplar ese corazón de Cristo muerto en la cruz y con el corazón abierto, que está herido de amor. Cristo está herido de amor. Lo vamos a decir el Viernes Santo: tus heridas nos han curado. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Y en esa adoración de ese Cristo herido está precisamente nuestra salud y nuestra paz. Cristo de corazón traspasado, herido de amor. Segundo, contemplar a Cristo, que vamos a explicar, como la fuente de agua viva. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Precisamente es uno de las encíclicas más importantes dedicadas al corazón de Jesús, que escribió Pío XII, Auretis Aquas, ¿no? Pero es verdad que Cristo se convierte en una fuente, la fuente de agua viva. Esa fuente que tendremos que beber. Como dice San Bernardo, acércate a Cristo, aplica tus labios y bebe de esa fuente del amor. Tercero, contemplamos a Cristo también de corazón traspasado con María, Juan, María Magdalena, muerto en la cruz, pero de corazón traspasado, como última meditación de estos ejercicios junto a la cruz de Cristo. Y lo vamos a contemplar también a Cristo como refugio de misericordia. Lo decimos en uno de los salmos: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien, los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Cristo aparece como refugio de misericordia. Y cuarto y por último punto, contemplamos a Cristo crucificado de corazón traspasado como descanso del alma. Las heridas del agotamiento, del cansancio, en nuestro mundo que parece que nadie descansa, que todo el mundo busca el descanso, pues no ha escuchado la promesa única que hace Jesús en su corazón: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Vamos a meditar estos 4 puntos en estos ejercicios dirigidos a todos los que no pueden salir de casa, dirigidos también a los monasterios, a las casas de religiosas que por ser mayores no pueden hacer sus ejercicios, también, como no, dirigido a laicos, hombres y mujeres que quieren vivir una experiencia profunda de Dios y que a veces no lo pueden hacer porque no pueden marcharse a un centro de espiritualidad. Vamos entonces nosotros a situarnos. Cristo ha quedado muerto en la cruz. De una manera un poco como voy a leer el texto, un soldado le atraviesa al costado y están presentes en esa contemplación, como decíamos en esta primera meditación, dijimos, de los ejercicios, María, Juan y la Magdalena. Por tanto, ahí nos situamos nosotros, con María, con San Juan y con la Magdalena. Cristo muerto, y ahora, ¿qué ocurre? Y dice así el texto de Juan 19. Los judíos, como era el día de la preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne. Así que rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y les retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús,
como lo vieron ya muerto, no le quebraran las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera las Escrituras. No se le quebró hueso alguno. Y también otra escritura dicen, mirarán al que traspasaron. Vamos a mirar al que traspasaron nuestros pecados. Y mirando al que traspasaron nuestros pecados, primero, ¿qué descubrimos? Que ese Jesús está herido de amor. ¿Por qué queda Cristo con una herida abierta? Cristo está herido de amor, pero es una herida gloriosa, que curiosamente cuando resucite en el cenáculo y cuando se aparezca resucitado siempre va a mostrar sus heridas. Tus heridas nos han curado. ¿Qué está detrás de este texto de Cristo herido de amor, con esa lanzada? Mirad, está el texto que leemos precisamente en la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. Los israelitas, según el libro de los Números, están en el desierto, se rebelan contra Dios, y entonces unas víboras, una serpiente le pican y curan mirando un estandarte, que es como una especie de cruz que hace con una serpiente que hace precisamente esa mirada, la hace Moisés, y dice que todos los que miraban aquel estandarte curaban de sus heridas, curaban de las picaduras mortales de la serpiente, del veneno. Mirad que esto es una imagen preciosa de lo que es la vida cristiana. También nosotros en nuestra vida todos somos picados por la serpiente del pecado, del egoísmo, del sinsentido, del buscar nuestra propia vida, del narcisismo que tanto nos acecha en estos momentos, de quererse nosotros el centro, de vivir mirándonos el ombligo. Todo eso, fijaros, es lo que ocurre. ¿Y cómo curamos? ¿Cómo curan nuestras heridas? Mirando al que tiene traspasado el corazón. Lo que se hace en esta capilla de parapléjicos, en este lugar de tantos sufrimientos, ¿cuántas personas vienen aquí a celebrar la Eucaristía, a participar, a confesarse, a rezar, a echar una lágrima en un momento de su vida, a quejarse a Dios quizás, pero que no es malo enfadarse con Dios cuando sabemos que Dios al final es bueno y siempre actúa a nuestro favor? ¿Y entonces qué contemplamos nosotros? Pues a un Cristo crucificado de corazón traspasado que abre su corazón y cura nuestras heridas. Aquí en esta clave que estamos haciendo de estos días de ejercicios espirituales, yo lo primero que os preguntaría sería, ¿cuáles son tus grandes heridas? ¿Cuáles son tus anchas heridas? ¿Cuáles son esas heridas que, como dice preciosamente Santa Teresa de Jesús, solo puede curar tus heridas aquel que te las hizo o aquel que las permitió? No curarás nunca mientras que no contemples al que tiene herido el corazón o al que no le presentes al sol de su amor y de su misericordia tu corazón también herido. Tus heridas nos han curado. Vamos a repetir el Viernes Santo, tus heridas, Señor, nos han curado. Por tanto, la primera clave es esto, contemplar el corazón traspasado de Jesús, Cristo muerto en la cruz. Nos ponemos junto a María Magdalena, sobre todo junto a Juan y también a la Virgen nuestra Madre, y contemplamos a aquel que tiene traspasado el corazón y que te dice, curarán tus heridas cuando mires las mías. En esto siempre cuento una anécdota que me impresionó mucho leyendo la vida del Padre Pío de Pietrelcina. Dice que cuando estaba él allá en su monasterio, en su convento, iban muchos soldados de la Segunda Guerra Mundial a verle, algunos pues movidos por su deseo de conversión, de rezar, de confesarse, otros también de tomarle el pelo porque tenía fama de santo, otros porque decían que tenía los septismas, pues también querían hacerle alguna pregunta indiscreta. Y cuentan que uno de aquellos muchachos, de aquellos soldados que venía de la guerra destrozado, fue a verle. Y cuenta que en un momento de conversación, tomándole el pelo, le dijo, vamos a ver, Padre Pío, vengo a que me enseñe usted sus heridas, esos septismas que dicen que usted tiene
en sus manos cuando celebra la Eucaristía. Venga, enséñame sus heridas, venga, no tenga. Y el Padre Pío, que era un santo, y contemplando el corazón de aquel muchacho, de aquel soldado, le dijo, vale, yo te voy a enseñar mis heridas, pero te propongo que tú me enseñes antes las tuyas. Y aquel muchacho se echó a llorar. Le dijo, cuéntame las tuyas, tú sí que tienes heridas, ¿no? Y le comentó a aquel muchacho que acababa de venir de una emboscada que había tenido en la guerra y que a él y a otro amigo suyo le habían dejado mal herido, él podía haber huido, pero dice que nunca se había olvidado en su corazón que aquel muchacho que estaba mal herido y que murió le estaba diciendo, no me abandones, no me abandones, y él por miedo salió y huyó, ¿no? Y dice, traigo esa herida, ¿no? Traigo esa herida, ¿no? Y entonces es precioso porque le dijo, confiésate, te perdono el pecado, y aquello curó las heridas, ¿no? Pero enséñame tú tus heridas, ¿no? Aquello que dice tan preciosamente el poeta, dice el poeta, vengo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas vengo, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Son las 3 heridas que tiene el corazón humano, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Pues nuestras heridas curan mirando a aquel que tiene traspasado el corazón. El pecado ahonda nuestras heridas, nos hace supurar. El egoísmo nos quita vuelos de corazón y de esperanza. Solo el amor cura nuestras heridas. Segundo, el corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz, nos hace descubrir que es una fuente. Mirad que en Juan 7, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús había dicho, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y podemos decirle a Jesús, ¿y de qué vamos a beber de ti? ¿Se puede beber de una persona? Se puede. Y ahora ya Jesús en la cruz cumple su promesa. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, que beba del agua que sale de mi costado. Por eso el costado y el gran descubrimiento que hace Juan, y por eso parece que se vuelve loco, mirarán al que traspasaron, mirad el árbol de la cruz, mirad a Jesús crucificado, porque de ahí ven los santos padres que de ese costado abierto en la cruz, como fuente de salvación y fuente de redención, nace la Iglesia. La Iglesia, ¿cómo se empieza a pertenecer? Por el agua del bautismo, que sale del costado de Jesús. ¿Y cómo se vive en plenitud? Por la sangre. De aquel costado salió sangre, sangre y agua. Nació su esposa, la Iglesia. Y los padres de la Iglesia van a decir preciosamente, como de Adán muerto en la cruz, o mejor, Adán muerto, ¿no? Como Adán dormido, nace Eva, su esposa, de Cristo muerto en la cruz nace su esposa, la nueva esposa que es la Iglesia, ¿no? Que se empieza a pertenecer por el agua del bautismo y se vive en plenitud por la sangre de la Eucaristía. Pues por eso nos vamos a acercar a beber de la fuente de la salvación. ¿Qué texto estará aquí que aparece en las Escrituras? Pues clarísimamente está también Moisés, peregrino que le hemos visto caminando por el desierto en este tiempo de Cuaresma, hemos leído el Éxodo en todo el oficio de lectura. Y Moisés caminando por el desierto, el pueblo se muere de sed, y los animales, y entonces él toma una vara y toca un pedernal, y de aquel pedernal sale agua y beben, todos beben el agua de la salvación, beben el agua que les hace no morir de sed, tanto fundamentalmente, sobre todo aquellos, el pueblo y sobre todo también los animales. Beberéis con agua, beberéis y sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Por tanto, ahí está la segunda clave. Vamos nosotros a beber. Si antes preguntábamos cuáles son tus heridas, ahora preguntaría, bebe del torrente de sus delicias. Hace poco aparecía en un texto de la Escritura aquel agua que brotaba del lado derecho del templo, y que llega un momento en que no se puede vadear, dice el texto de la Escritura. Es un texto que leemos también en la vigilia de Pascua. Ahora nosotros también descubrimos y miramos ese costado abierto de Jesús, y de ahí bebemos de esa fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de esa fuente del corazón traspasado de Jesús. Bebe de la fuente. ¿Te sientes con sed de amor? Fijaros, el corazón humano tiene que estar lleno.
O está lleno de Dios o lo llenas de cualquier cosa. Cuando uno tiene sed tiene que beber, o bebe agua, o bebe whisky, o bebe otras cosas, pero tiene que beber. Uno no puede vivir sediento, tiene que saciar su sed. Y en este sentido podemos decir que en estos ejercicios espirituales que estamos contemplando a Cristo desde el Calvario, donde nos hemos detenido este año, en estos ejercicios espirituales, otra vez hemos visto más desde el cenáculo, otro más desde Getsemaní, esta vez estamos desde el sufrimiento y desde el dolor y desde la cruz. Y por eso estamos grabando estas meditaciones aquí a través del canal diocesano y de Radio Santa María en esta capilla de parapléjicos, este hospital nacional donde tantos hombres y mujeres viven el drama tremendo del sufrimiento y del dolor, y también lo viven incluso tantos y tantas personas, personal sanitario, enfermeras, médicos, personas que ayudan a vivir el sufrimiento y el dolor con esperanza. Por tanto, vamos a beber de la fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Acércate a beber. En el programa que llevamos nosotros, las catequesis de cada sábado, también en el canal diocesano, Escuela Diocesana de Oración, que os anima a todos a hacerla cada sábado, cada día, pues ahí decimos que donde se sacia la sed de nuestro amor es en el trato íntimo y personal con Cristo, que es la oración. Decía San Juan de la Cruz que quien ora acaba viviendo todo lo bueno, pero quien deja la oración se aleja de todo lo bueno. Y entonces es normal, como dicen los profetas en el Antiguo Testamento, que cuando uno no bebe del agua viva que es el corazón de Cristo, pues bebe de aguas estancadas, aguas putrefactas, aguas corrompidas, aguas que no solamente nos sacian la sed, sino que infectan tu corazón y te dejan moribundo en cualquier esquina de la vida. Tercero, vamos siguiendo atravesando con María, con Juan, con la Magdalena, miramos la iglesia naciente, la iglesia que vive contemplando a Cristo traspasado en la cruz, y la iglesia vive contemplando ese Jesús que ha muerto también mirando la iglesia, ha muerto en la cruz mirando a aquellos testigos que son María, su madre, que es Juan y que es la María Magdalena. Y viene algo que es precioso para nuestra vida y para nuestra realidad, y es que aparece Jesús como refugio de misericordia. ¿Qué es un refugio? ¿Es lo mismo un refugio que una huida? ¿Es lo mismo refugiarse que huir? No, no es lo mismo. Mirad, cuando uno va a la montaña, que es un ejemplo precioso, a Gredos o va a los picos o a los Pirineos, hay siempre en aquellos lugares un refugio que está hecho para que se pase la tormenta. Y llega una tormenta, ahora ya todo se puede contabilizar y todo se puede prever en cierta manera, ¿no? Pero antiguamente cuando ibas a la montaña, de pronto una tarde te entraba una tormenta y te estaba una semana nevando. Entonces, ¿qué hacías con los refugios? Entrabas en el refugio y estabas seguro, mientras pasa la tormenta, mientras pasa la calamidad, como decimos en un salmo de las completas, ¿no? Entonces estabas allí y ¿qué había en los refugios? Pues había comida suficiente, mantas, calor, que resulta que te tirabas 5 días nevando y llegaba un momento, no pasaba nada, porque en el refugio estabas seguros que no te ibas a morir. Tenías lo suficiente para pasar porque tenías subsistencias. Bueno, pues el corazón de Cristo traspasado en la cruz es refugio, no es huida. Las huidas nunca son buenas, los refugios sí, porque te refugias mientras pasa la calamidad. Entonces, ¿qué es Cristo crucificado de corazón traspasado? Refugio de misericordia. Si nosotros queremos ponernos delante de Dios con derechos, estamos apañados. Nos tenemos que poner todos en la cola de los pecadores. Hasta el mismo Jesús humildemente se pone para ser bautizado por Juan. Si nosotros queremos en nuestra vida, desde luego, tenemos que buscarle a Él como refugio de misericordia. Mirad, hay también una imagen en el Antiguo Testamento que es precioso de esto que estoy comentando, en estos ejercicios espirituales en la capilla de parapléjico, lugar de sufrimiento y de dolor también, donde tantos capellanes y tantas religiosas y tantos personal y tantos laicos hacen una labor tan magnífica, como lo han hecho también en este tiempo, que estamos todavía de pandemia, y lo han hecho en tanto, y ahora mismo en la guerra, tantos hospitales que han sido bombardeados,
tantos lugares de sufrimiento donde se vive crucificado a la cruz, pero también se vive tantos momentos de esperanza y de heroísmo auténticamente cristiano, ¿no? Pues digo que en el Antiguo Testamento hay también una imagen. ¿Y cuál es la imagen? Pues que si cuando estaba un ladrón que estaba por lo sorprendían robando, por ejemplo, en los alrededores del templo, la policía salía detrás de él. Pero si ese ladrón entraba en el templo, no podía entrar la policía, no podía entrar la justicia, porque allí solamente entraba la misericordia y el amor de Dios. Esta es una imagen preciosa de lo que es el Cristo traspasado en la cruz. Es una imagen preciosa, ¿no? Porque también nosotros, que somos perseguidos y que somos muchas veces también y que tantas veces sentimos como que nadie nos comprende, ¿verdad? Como que nadie es capaz pues en este momento de nuestra vida de dolor, descubrimos que cuando entramos en el templo y la plenitud de ese templo es Cristo, Cristo es donde habita en plenitud la divinidad, como dice la carta de Pablo a los colosenses, ¿no? Allí habita en plenitud la divinidad en Cristo. Pues si nosotros logramos entrar en su corazón, si logramos entrar ahí en su templo santo, ahí sigue que realmente el Señor nos comprende, nos apoya, el Señor está siempre a nuestro lado. Podemos decir que hemos salvado de la trampa del cazador, como dice un salmo. Hemos salvado de la trampa se rompió y escapamos. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir también esto de nuestra vida? Hemos salvado, hemos sido realmente escapado de la trampa, tantas trampas como nos hace el mundo, el pecado y tantas realidades. Y cuántas veces hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Así que tenemos que descubrir esta tercera clave, contemplando a Cristo muerto de corazón traspasado con la Iglesia naciente, contemplamos a ese Cristo que refugio de misericordia nos dice que realmente en Él vamos a encontrar la auténtica vida, la verdadera vida, la vida que nunca se acaba, la vida que nunca se termina, y podemos descubrir en nuestro corazón la alegría que nunca se acaba. Y la cuarta y última clave, en lo que descubrimos nosotros precisamente de esta realidad, es Cristo crucificado de corazón traspasado, nos dice que Él es el descanso del alma. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Cómo encontrar descanso en nuestra vida? ¿Qué nos agota? El pecado. ¿Qué nos agota? El egoísmo, el querernos salir con nuestra propia voluntad. ¿Qué nos agota? El hacer lo que queremos. ¿Qué nos agota muchas veces en nuestra vida? Nuestro amor propio. Nos agota siempre aquello que no nos deja vivir en el amor por Cristo, con Él y en Él. ¿Qué nos descansa? El amor de Dios, la caridad, lo que dice preciosamente San Juan de la Cruz: quien ama ni cansa ni se cansa. Por eso descubrimos preciosamente en estos momentos de los ejercicios, en esta meditación final, descubrimos que el Señor es nuestro descanso. ¿Qué dice Jesús en Mateo 11 sobre el descanso? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Mirad, solamente descubriremos el descanso del alma recostando la cabeza sobre aquel que nos ama, que es lo que hace María. La Virgen, hemos visto en estos ejercicios, su actitud sería: el Padre sabrá, Dios sabrá, confiemos en el Señor. Y ahora aquí, mirando a la cruz de Cristo, descubre de ese corazón traspasado de Jesús que Él es el descanso. ¿A qué has tenido tú la experiencia en tu vida de estar agotado, de no poder más, de tener un sufrimiento grande, y de pronto te has ido a una capilla o ha sido un momento de adoración eucarística, o te has quedado tranquilo leyendo el Evangelio, o has mirado una cruz, o has
quizás contemplado tu Nazareno o tu Virgen del Sagrario o tu devoción a una imagen, a un icono de la Virgen, y has descansado el corazón. Como al revés, yo me acuerdo, y que me hace mucha gracia cuando llega el verano, llegan las vacaciones, sobre todo el verano, que a veces te encuentras matrimonios con sus hijos que te dicen, mira, nos hemos venido 2 días antes de terminar las vacaciones. Pero ¿cómo te has venido 2 días antes de terminar las vacaciones? Sí, porque hemos quedado agotados, nos hemos agotado en las vacaciones, de tanto. Digo, ¿cómo agotado? Sí, tenemos que descansar más en casa que en las vacaciones. No podíamos con tanto jaleo. Unas vacaciones que aparentemente tendrían que ser momentos de descanso, acaban agotados. ¿Por qué? Porque a veces no vive con esos sentimientos de venir al Señor, de amar, sino que a veces se convierten las vacaciones en lugares de diversión y diversión y diversión, y a veces la diversión lo que te hace agotarte más todavía, ¿no? Porque la diversión no te hace feliz, lo que te hace feliz es el amor, es la alegría, es el gozo, es la paz, eso sí te hace feliz. Por eso la última clave es esta, ¿no? ¿Dónde descansar el corazón? ¿Cómo descansar nuestro corazón? Y lo contemplamos en Cristo crucificado, de corazón traspasado, ese Cristo que nos habla, ¿no? ¿Dónde contemplar? Por eso, quizás el salmo del descanso, contemplando a Cristo crucificado de corazón abierto, sería este salmo tan conocido. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos son altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Mirad, a un niño pequeño le da mucho más seguridad, más paz, los brazos de su madre, que tener todo un ejército a favor suyo. Si él supiera que su padre es un gran general y tiene todo el ejército para defender a ese niño eso no le da la paz. Le da la paz los brazos de su madre, el calor y el cariño de su madre. Le da sobre todo la tranquilidad de saber que hay alguien que le abraza, que le besa, que le quiere. Pues eso es un poco lo que es nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra alegría. Por eso tenemos que confiar mucho y por eso tenemos que vivir nuestra vida con esa profunda esperanza y con esa profunda experiencia en nuestra propia existencia de haber conocido ese amor que nos descansa. ¿Dónde encontrar el descanso de nuestra vida? En las entrañas de misericordia del Señor. Ese Jesús que me dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Es un texto que yo lo medito muchísimas veces en mi vida y que me ha dado tanta paz. Venid a mí. Fijaros la única promesa que ha hecho el Señor en su corazón. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. ¿Dónde encontrar en nuestra vida el descanso? Sino en su corazón. ¿Dónde descansa uno? Sino en quien se siente amado. ¿Cómo descansar nuestra vida? Sino es en la paz y en la alegría que nos da el amor de Jesucristo. Por eso, al terminar ya esta última meditación de estos ejercicios espirituales, desde aquí, desde la capilla del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde estamos contemplando a Cristo crucificado y desde la cruz contemplando a aquel que tiene traspasado el corazón, descubrimos que el descanso de nuestra vida se llama haber conocido el amor de los amores, que es Jesús. Y cuando uno descansa en Jesús, cuando uno conoce a Jesús, cuando uno vive desde Jesús, descubre que a pesar de todo hay una promesa que el Señor cumple, y es que cuando acudimos a Él, nuestro corazón descansa. Ahí junto a la cruz, con María, incluso en el dolor, con Juan, incluso en el dolor, con María Magdalena, incluso en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento, podemos contemplar aquel que no nos ha amado en bromas, aquel que nos ha querido siempre, aquel que nos quiere constantemente y continuamente, aquel que me invita a que vaya a Él, que me invita a que mis heridas se las exponga a Él para que las cure, y a beber de la fuente de agua viva. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Pero si nos cura nuestras heridas y bebemos de esa fuente de la salvación, es porque hay una promesa del crucificado y de Cristo que nos repite una y otra vez, cuando le contemplamos sufriendo también, como tantos hermanos nuestros, que nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis de verdad vuestro descanso, porque quien ama ni cansa ni se cansa. Soy Tita, enfermera del Hospital de Parapléjicos de Toledo, y bueno, dentro de este momento en el que se me pide dar un poco mi experiencia de fe en este hospital, que para mí ha sido muy profunda durante muchos años. Cuando yo empiezo a trabajar aquí, en este Hospital de Parapléjicos, soy joven, tengo 23 años, estoy recién casada y estoy viviendo una situación muy difícil en mi vida de matrimonio. Estoy viviendo una situación muy complicada. Mi primer año de matrimonio fue terrible. Hubo mucha separación, mucha incomprensión y yo lo sentía así. Y de pronto pues me encuentro que me conceden aquí mi plaza, vengo a este hospital que yo no conocía de nada y mi única idea cuando yo entro aquí el primer día es marcharme porque lo que sí sabía es que este hospital tenía que ser muy difícil y yo no estaba en ese momento por la labor, ¿no? Ahí sufrí un shock muy grande porque yo me encontré, ahí mi mundo se cayó. Por un lado me encontré con un tipo de paciente, empecé a trabajar en la UBI y nada más empezar aquí, yo cuando vi al primer paciente en la cama, yo vi a Jesucristo, realmente. Yo vi un paciente tetrapléjico que no podía mover brazos ni piernas, que solo su cabeza, solo podía pensar, como mucho hablar, pero no podía hacer nada más por él mismo. Y yo desde el principio prácticamente, esta experiencia ha marcado toda mi actividad en este hospital, porque a mí me ha ayudado tanto en mi vida. Yo sé que mi vida no sería igual si yo no hubiera conocido este hospital, mi vida de fe no lo sería. Yo he vivido ahí se relativizó todo, se relativizaron mis problemas matrimoniales, familiares, toda esta situación, cuando yo vi un mundo en el que había muchísima gente joven que de un momento para otro su vida había cambiado. Era un tiempo en el que los pacientes venían directamente, ahora ha cambiado esa situación, pero un paciente que tenía un accidente en cualquier lugar de España, pues lo que tardaban en subirle en la ambulancia, diagnosticarle y le trasladaban al Hospital de Parapléjicos. Había muchísima gente joven, la familia se tenía que desplazar. Aquello para mí fue, mi vida podía cambiar de un momento a otro y yo qué estaba haciendo, ¿no? Cómo estaba viviendo, qué proyectos tenía, porque si hay algo que aprendes también con los años, es que muchas veces no metemos este proyecto de sufrimiento, de cruz, en nuestra vida. Hacemos proyectos de matrimonio, de familia, de pisos, de trabajo, pero todo lo enfocamos a todo bonito, todo bien, ¿no? O sea, ese proyecto de vida, ¿dónde? Y me pregunto, ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está la incapacidad? Algo que yo descubrí también en ese tiempo y que a mí me ayuda continuamente es que una discapacidad o una incapacidad no la da la silla. Yo venía aquí con muchas ataduras, con muchas incapacidades de amar, de perdonar, de salir de mí misma, salir de mis pecados, con muchas esclavitudes también. Y yo me di cuenta que una persona en una silla de ruedas era exactamente igual que yo, con una limitación de movilidad. Yo tengo una limitación de altura, pero nada más. Entonces, eso fue un descubrimiento para mí que también me ayudó muchísimo. A ver, estos pacientes, yo siempre miro la cruz. Yo sé que en los pacientes Jesucristo está cerca del sufrimiento. Esta es otra experiencia en mi vida. Yo sé que tengo una vocación de enfermera, que el Señor me la dio desde muy pequeña también. Y yo le doy gracias por ello, porque
En este trabajo, en esta labor donde el Señor me pone, yo me marché de este hospital, efectivamente, yo pedí marcharme y cuando no quería irme, pues el Señor me mandó a otro lugar, a otra actividad de madre de familia, de ama de casa, donde yo dejé la enfermería asistencial y estuve 15 años fuera del hospital. Pero cuando ya esta situación cambió, ya mis hijos eran mayores, pues se planteó una vuelta a mi actividad laboral y yo tenía claro que yo quería trabajar en el hospital de parapléjicos. El Señor lo facilitó porque no era fácil y yo me incorporé, ya llevo desde el año 2001 trabajando en este hospital, en esta segunda etapa de madurez, que digo yo, de mayor. Y de verdad que yo doy gracias a Dios porque mi fe ha madurado, ha crecido, porque he estado muy cerca de la cruz de Jesucristo en otros, acompañando, asistiendo, consolando. Es muy fácil, es que es tan fácil, yo es la única experiencia que puedo deciros, es tan fácil ver en un paciente con una lesión medular que no puede hacer nada por él, un paciente tetrapléjico, es muy fácil ver a Jesucristo. Y yo siempre he visto en el Evangelio que Jesucristo está cerca de los débiles, de los que no pueden, de los que no son capaces por ellos mismos, de los enfermos, de los endemoniados, de los paralíticos, ¿no? Tantas veces me he sentido también, junto con mi familia, también está pues también muy implicada en este hospital, tenemos grandes amistades, son pacientes que pasan mucho tiempo de ingreso y esto está incorporado a mi vida familiar, ¿no? O sea, mi familia conoce nombre de pacientes, vidas, vienen al hospital, los visitan. Y yo tantas veces me he sentido también este amigo del paralítico, estos amigos que abren un tejadillo, ¿no? y le descuelgan para ponerle a los pies de Jesús. Es verdad que no es fácil hablar de Dios en este ambiente, yo lo vivo así, no es fácil, porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Si Dios existiera, ¿por qué permite esto para mi hijo, para mi mujer, para mi marido? ¿Por qué? Y a mí me ayudó también en una entrevista de Benedicto XVI hace años, que le hicieron una serie de preguntas y una de ellas era ¿qué sentido tenía el sufrimiento? Y yo recuerdo, no sé si lo voy a saber decir bien, pero yo recuerdo que Benedicto más o menos dijo no puedo dar una respuesta concreta a esto, yo sé que Jesucristo sufrió. Y ese es el sentido del sufrimiento. Muchos pacientes no tienen fe, no vienen a la iglesia, en su vivencia personal no existe la fe. Pero nuestra labor, mi labor concreta es pues hacerle presente el amor de Dios en su vida, de alguna forma pues acompañándole, queriéndole al paciente, preocupándome por él, por su familia. Bueno, yo le doy gracias a Dios por todo esto. Es un tiempo ahora de Semana Santa que también yo rezo por mis pacientes con nombre y apellidos, por sus familias, por todo. Es una gracia de este hospital que podemos conocernos y doy gracias también pues, por esta oportunidad.